Yo tuve una experiencia anoche. Yo durante los últimos 5 o 6 días he estado muy cansado, un cansancio inexplicable. Yo he sido un hombre de una energía inagotable, pero en los últimos días yo me he sentido así, que me he tenido que arrastrar casi, ya entrando la noche, pues he sentido bastante agotamiento. Entonces, anoche me acosté un poquito temprano, como a las 9:30, y al filo de la medianoche desperté y sentí un olor muy fuerte, penetrante, como olor a cosas de hechicería. Y no era un olor, creo, físico, sino espiritual, ¿no? Inmediatamente el Señor mostró que había un trabajo de hechicería, ya sea contra la familia o ya sea contra la iglesia, y que me estaba afectando. Entonces yo me puse a reprender, en cosa de pocos minutos se disipó el olor, me volví a dormir y hoy me levanté con mucho más ánimo, ¿no? Casi normal. O sea, he tenido un mejor día hoy del que tuve en los últimos 5 días o 6 días, ¿no? Lo importante es que porque uno sienta un decaimiento físico, emocional o lo que sea, uno no recurra inmediatamente a los medios humanos, sino que uno discierna que puede que haya una opresión detrás de ese acontecimiento que parece a simple vista natural y no lo es. Y si uno espera en Dios, pues Dios a su tiempo va a intervenir y aquella opresión se va a disipar, como ciertamente se disipó anoche. Entonces ya me levanté hoy a las 4 de la mañana, un poquito más después, me bañé y empecé a activar y hice algunas cosas que tenía que hacer y no sentí el cansancio de otros días, de modo que definitivamente era una opresión. ¿De dónde? No sabe uno. Como tenemos tantos enemigos, estamos rodeados de enemigos. Alrededor de esta iglesia hay enemigos y alrededor de mi casa hay enemigos, por el solo hecho de que ellos saben que uno es cristiano. Entonces ellos pueden atacar. Claro, el hechizo no debe hacer un efecto mayor, pero no va a dejar de provocar alguna reacción, ya sea física, emocional, a que le haga a uno comprender que está bajo ataque. Bueno, vamos a estudiar un poco esta tarde acerca de los ángeles. Hemos hecho un estudio, pues, no digo yo completo, pero sí vasto, del ministerio de los ángeles. Si a ustedes les interesa este tema, yo les sugeriría que lo estudiaran por etapas. Por ejemplo, estudiar el ministerio de los ángeles en el tiempo de los patriarcas, o sea, todo el libro de Génesis. En segundo lugar, estudien el ministerio de los ángeles en la liberación de Israel de Egipto, todo lo que los ángeles hicieron en Egipto y en el desierto, en el camino a la tierra de Canaán. Después pueden estudiar la vida el ministerio de los ángeles durante el tiempo de los jueces. Eso sería el libro de Josué y de Jueces. Y después estudia el ministerio de los ángeles durante el reinado de Israel y de Judá. O sea, deben ir estudiándolo por etapas, hermanos, porque en cada era histórica del pueblo de Dios, tanto de Israel como de la iglesia, los ángeles intervinieron en formas muy, muy notables, ¿no? También deben estudiar, por ejemplo, el ministerio de los ángeles en la vida de los profetas, el ministerio de los ángeles durante la vida terrenal de Cristo. Ese es otro estudio que ustedes deben emprender en todo el libro, los 4 evangelios. También pueden estudiar el ministerio de los ángeles durante la iglesia primitiva, ese es el libro de los Hechos y las epístolas, y por último el ministerio de los ángeles en los fines de los tiempos. Entonces hay 7, 8 periodos definitivos o definidos en los cuales los ángeles tuvieron intensa actividad, y yo creo que los días finales de esta dispensación y los días iniciales de la próxima dispensación, o sea, la dispensación del reino, van a ser un tiempo de actividad angelical sin paralelo en la historia de la humanidad. Yo les animaría, hermanos, que hicieran ese estudio, porque es de mucho beneficio, especialmente en vista de que nos estamos aproximando a los eventos finales.
Y si la iglesia del Señor, tanto la iglesia del Antiguo como del Nuevo Testamento, ha necesitado a los ángeles en tiempos pasados, más va a necesitar a los ángeles en los tiempos que están próximos, que están a la puerta. Nosotros vamos a necesitar todo el auxilio, todo el apoyo angelical que podamos recibir. Como les dije, lo que Dios está haciendo en nuestros tiempos es levantar un poderoso ejército que formado por ángeles y redimidos para emprender la lucha final contra Satanás y sus huestes diabólicas, con el propósito de destruir el reino de Satanás e instaurar el reino de Dios en la tierra. Vamos a abrir en Jueces capítulo 5, vamos a leer el versículo 20, donde dice: de los cielos pelearon, las estrellas desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Barriólos el torrente Sison, el antiguo torrente, el torrente Sison. Hollaste, oh alma mía, con fortaleza. Despalmáronse entonces las uñas de los caballos por las arremetidas, por los brincos de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron en socorro a Jehová contra los fuertes. Este es un pasaje que habla de la guerra espiritual que ocurrió en tiempos de Débora. ¿Quién era Débora? Ella era una profetisa que por circunstancias quizás ajenas a su voluntad tuvo que tomar el papel de juez en Israel. Noten, hermanos amados, lo que dice en el capítulo 4. Vamos a ver algunos principios espirituales en relación a la guerra espiritual y la intervención de los ángeles a favor del pueblo de Dios. Dice el capítulo 4, versículo 1: mas los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en ojos de Jehová después de la muerte de Ahod, uno de los jueces. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, y él habitaba en Aroseth de las Entes. Bueno, hermanos, ¿qué sucedió? Cuando el pueblo de Dios se olvidó de Dios y volvió a hacer lo malo a los ojos de Dios, cayó pues otra vez en el pecado, particularmente en el pecado de la idolatría. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Qué hizo Dios? Los vendió, los entregó. Que el Espíritu Santo nos redarguye y nos lleve al arrepentimiento. Llega el momento en que Dios nos entrega al enemigo, para que el enemigo se ensañe de nosotros, para que el enemigo nos castigue, para que el enemigo nos corrija, para que el enemigo, por medio del sufrimiento, nos lleve ¿a dónde? A la desesperación, y tengamos entonces que tornar nuestra vista a Dios. Muchos versículos en el Antiguo Testamento hablan de esto, cómo Dios entregó a su iglesia, a su pueblo, en diferentes ocasiones, a ejércitos enemigos, a reyes muy poderosos, los cuales los cautivaron, los cuales los explotaron, los cuales le hicieron la vida completamente miserable durante muchos años. Este era juicio de Dios sobre su pueblo. Yo quiero decirles que Dios usa al diablo como un medio para cumplir un juicio decretado contra el pueblo de Dios. Yo me pregunté hace años por qué es que Dios no de una vez aniquiló al diablo, y el Espíritu Santo me hizo comprender que el diablo es útil para Dios. Dios usa al diablo. No vayan a pensar que el diablo hace algo a espaldas de Dios. No, todo lo que el diablo hace es con el conocimiento de Dios, con el permiso de Dios. Él no puede hacer absolutamente nada en contra de su pueblo si no pide primeramente licencia, permiso para hacerlo. Una evidencia de eso fue que ni siquiera los demonios que salieron del Gadareno pudieron entrar a los puercos sin que antes los demonios le pidieran permiso al Señor. Mándanos a los puercos. Y Jesucristo les dijo, vayan, y ellos fueron y tomaron posesión de los puercos, y los puercos se desenfrenaron, se enloquecieron y cayeron por un despeñadero en la mar y se ahogaron. Eso demuestra, hermanos, que si los demonios no pueden tocar ni siquiera a los animales sin el permiso de Dios, cuánto menos o cuánto más a los hijos de Dios.
Amén, hermano. Y aquí está el pueblo de Israel, siendo entregado legalmente, vendido en manos del enemigo. ¿Por qué? A causa del pecado. Yo creo que una de las cosas que el pueblo de Dios no ha comprendido hoy es que el pecado trae graves consecuencias. Nosotros hemos predicado un Dios de amor, hemos sobreenfatizado el hecho de que Dios es un Dios de amor, que mucha gente ha empezado a creer que Dios es un Dios consentidor, que Dios es un Dios tolerante, que Dios es un Dios alcahuete. Y eso no es cierto, hermanos. La actitud de Dios hacia el pecado hoy es la misma que Dios tuvo hacia el pecado hace 1000, 2000, 3000, 4000 años más. O sea, Dios sigue siendo el Dios de santidad y Él aborrece el pecado. Yo creo que les dije en una de las clases, si nosotros no estamos hoy refundidos en un sepulcro, ¿es por qué? Por la misericordia de Dios. Estos son los tiempos de la buena voluntad de Dios. Dios hoy pasa por alto muchas de nuestras faltas, con la esperanza de que a través de la obra del Espíritu Santo nosotros podamos llegar a la realización de que tenemos que poner nuestra vida en orden para poder servir a Dios con efectividad. Bueno, entonces el rey de Canaán dice que afligió a los hijos de Israel durante 20 años. Leamos el versículo 3. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había afligido en gran manera a los hijos de Israel. ¿Por cuánto tiempo? Por 20, imagínense. El pueblo de Israel tuvo que soportar esta situación durante 20 años y fue hasta casi cumplirse los 20 años que el pueblo de Dios empezó a clamar a Dios. ¿Por qué no lo clamaron el primer año, el segundo año, el tercer año? ¿Por qué? Porque el pecado les había endurecido sus corazones. Y estuvieron 20 años en cautividad bajo este férreo yugo de este rey que se llamaba Javín, rey de Canaán. Versículo 3, y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Bueno, dice que Débora llamó al pueblo a la guerra. O sea, ella, por medio del Espíritu, fue comisionada a emprender una guerra de liberación para liberar al pueblo de Dios de este férreo, de esta terrible condición. Entonces ella llamó ¿a quién? A Barak, y le dijo que él organizara el ejército y saliera al frente de batalla, y Barak se acobardó, se amedrantó y dijo, si no vas tú conmigo, yo no voy. Entonces Débora dijo, bueno, yo voy a ir contigo, pero esto no va a ser para honra tuya. Versículo 9, y ella dijo, iré contigo, mas no será tu honra en el camino que vas. Ahora notemos el versículo 15, hermanos, lo que dice. Y Jehová desbarató a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Noten bien, hermanos amados, que el pueblo en este caso tuvo que pelear. Usó de las armas que tenían en aquel tiempo, las espadas, para enfrentar al ejército de este rey llamado Javín, que era mucho más numeroso y mucho más fuerte. Ahora, la victoria no se obtuvo tanto por el esfuerzo humano, sino por el respaldo divino. Porque ¿qué dice el versículo 20? Ya lo leímos, ya lo comentamos. Dios intervino a favor del pueblo. Dice que Jehová desbarató al ejército a filo de espada. Fue la intervención de Dios, pero ¿por medio de qué? De sus ángeles. Porque aquí en el versículo 20, de los cielos pelearon, las estrellas desde sus órbitas pelearon. No estamos hablando de las estrellas que se ven de noche, en una noche oscura. No, estaba hablando de qué. Las estrellas son símbolos de qué. Lo vimos en Apocalipsis 1, el último versículo dice que las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias de Asia. O sea, las estrellas en algunas ocasiones representan ¿qué? Ángeles. Entonces los ángeles desde los cielos pelearon a favor del pueblo de Dios. Pero noten, hermanos, que los ángeles provocaron ciertos trastornos de la naturaleza, ciertos fenómenos que
podemos decir, perjudicaron o destruyeron al ejército enemigo. El versículo 21 lo describe. Barrióles el torrente de Sison. ¿Qué pasó? Hubo un diluvio, se llenaba, este torrente se llenó de agua y arrasó ¿con quiénes? Con los soldados enemigos, arrasó con los carros, los 900 o 900 carros que tenía Jabín, el rey de Canaán. Dice barrios del torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison, hollaste. ¿Qué significa hollar? Pisotear, triturar, aplastar. Hollaste, oh alma mía, con fortaleza. Despalmáronse en todas las uñas de los caballos por las arremetidas, por los brincos de sus valientes. O sea, Dios intervino por medio de sus ángeles, y los ángeles influyeron sobre la naturaleza para que la naturaleza misma, ¿qué hiciera? Hiciera más fácil la victoria de los hijos de Dios sobre este poderoso ejército que tenía ventajas naturales, porque ellos tenían 900 carros cerrados y no dice que el pueblo de Israel tuviese ni uno solo. Y los carros cerrados eran como los tanques que se usan en tiempos modernos en el campo de batalla. Un tanque arrasa con todo lo que está a su paso. Entonces, si no hubiera sido por la intervención de Dios a través de sus ángeles, hubiera podido Débora con Barak a ganar una victoria sobre este rey enemigo. ¿Hubiera podido? ¿Sí o no? No. Porque, como les dije antes, hermanos, el ejército de Jabín era más numeroso, estaba mejor equipado, tenía armas y vehículos que los israelitas no tenían. Y sin embargo, Débora y Barak, con apenas 10,000 soldados, vencieron al rey Jabín. ¿Por qué? Por la intervención de ¿quiénes, hermanos? De los ángeles. Ahora, aquí hay una nota muy interesante, el versículo 23, dice, maldecid a Meroz, que era un pueblo. Dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron en socorro a Jehová contra los fuertes, que la palabra fuerte se refiere al enemigo, al ejército de Jabín. Hubo un llamado a la guerra, pero los habitantes de esta ciudad llamada Meroz rehusaron ir a la guerra. ¿Y qué vino sobre ellos? Una maldición. Y yo le voy a decir, hermanos amados, que cuando nosotros rehusamos envolvernos en la guerra espiritual, sobre nosotros también va a venir una maldición. La guerra espiritual no es optativa. Es cierto que algunas personas parece que Dios las llama a un ministerio casi tiempo completo en relación a la guerra espiritual, a la liberación. Pero el involucrarse en la guerra espiritual es responsabilidad de ¿cuántos? De todos los creyentes. Pero ustedes saben que eso siempre va a traer algunas consecuencias, como la hermana describió. Cuando ella se envolvió en la guerra espiritual, entonces vino el ataque del enemigo sobre ella. Durante 2 meses y medio, ella casi no pudo dormir. Y esa experiencia la he tenido yo y creo que la hemos tenido todas, en un grado u otro. Que cuando uno se envuelve en la guerra espiritual, Dios va a permitir que el enemigo ataque para ver si nuestras intenciones son serias. Si no estamos metidos en la guerra espiritual por curiosidad. Al principio, cuando nosotros vivimos la liberación, hace 35 años, fue popular. Todo el mundo quería reprender demonios. Pero cuando vino la represalia del Satanás, en cosa de poco tiempo, la mayoría de ellos desertaron. Nos quedamos nosotros casi solos a enfrentar una verdadera avalancha de gente que vino de todo el país y de toda la región centroamericana a liberación. Y yo describo en el libro que a veces pasamos noches enteras liberando hasta que vino el agotamiento y el Señor nos dijo, paren la mano. Por cierto, yo recuerdo que el Señor me dijo, estas personas han tenido sus demonios 20 años, 25 años, 30 años y no les daría ningún daño tener los otros pocos días mientras ustedes se organizan y los pueden atender de una forma ordenada, ¿no? Entonces decidimos orar mucho hasta la medianoche, hasta la 1 de la mañana y parar la mano, porque cuando uno se agota físicamente, uno va a sufrir consecuencias serias. Amén.
Entonces, hermanos amados, yo espero que todos los que han venido a esta escuela de liberación no echen paso atrás, porque eso traería sobre ustedes, ¿qué cosa? Una maldición. Y la maldición es el opuesto a la bendición. En vez de recibir bendición de Dios, ustedes caerían bajo una maldición por no interesarse, por participar en la guerra espiritual a favor de otros que pueden ser miembros de su misma familia, su misma iglesia o su misma comunidad. A ver, Mario, ¿qué dice? Bueno, pero uno debe ser prudente, uno debe saber el límite también de sus fuerzas y no excedernos, porque entonces el enemigo toma ventaja. O sea, no hacernos tampoco a un lado y amamantar nuestra carne, cuidar demasiado de nuestra propia salud y fuerza. Ese es el otro extremo. Entonces tenemos que tomar una posición intermedia, donde con prudencia, con recato, con sabiduría, nos envolvemos en la guerra espiritual en la forma más efectiva que el Espíritu Santo nos enseñe a hacerlo. Amén, hermanos. Bueno, pasemos a Mateo capítulo 26, 53, donde el Señor nos autoriza a orar, si fuera necesaria, por refuerzos. Porque muchas veces, hermanos, en los ataques que vienen sobre nosotros, no nos podemos confiar de la presencia angelical que ya tenemos. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo aquí en Mateo 26, 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Ahora, ¿por qué no lo hizo? Porque era necesario que se cumpliesen las Escrituras. Los ángeles lo hubieran venido a secuestrar o a liberar de los enemigos que lo estaban rodeando, que lo estaban acusando, que lo estaban sometiendo a un juicio que culminaría en su muerte en la cruz del Calvario. O sea, él había desaparecido en otras ocasiones de vista de las gentes que se habían reunido para apedrearlo, para despeñarlo. Ahora, ¿por qué en esta ocasión los ángeles no intervienen? Porque era necesario, como dice el versículo 54, que se cumplieran las Escrituras. Ustedes saben que Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba planeado. La muerte de Cristo no fue accidental, no fue un acto fortuito. La muerte de Cristo fue un plan predeterminado por Dios. ¿Lo escucharon bien? Entonces, en ese caso, los ángeles, si hubieran intervenido, hubieran estorbado los planes de Dios. Y yo le voy a decir, hermanos amados, hay casos, y ustedes van a tener que llegar al punto en que lo aceptan, de que aunque ustedes quieran, los ángeles no van a intervenir a su favor, porque malograrían la obra de Dios en sus vidas. Dios tiene un propósito, permite que ocurran cosas aún desagradables, una enfermedad, un accidente y otras cosas, y ustedes a veces van a tener que agachar la cabeza y decir, yo no entiendo esto, no me gusta, no me parece, pero lo voy a aceptar porque tú lo has ordenado. Y aunque yo no sé cuál es tu propósito, cuál es tu fin en todo esto, sin embargo, yo lo acepto sabiendo que todas las cosas eventualmente, ¿qué? Ayudan a bien, contribuyen al bienestar de los que Dios ama. Muchas veces, hermanos amados, Dios no va a responder como nosotros quisiéramos que nos responda. Podemos caer bajo víctimas de una enfermedad y lloramos, clamamos y hacemos todo lo que sabemos hacer en estos casos y la enfermedad sigue su curso. Y el diablo viene y nos acusa y nos hace creer que Dios nos desertó, que nos abandonó, que estamos en pecado y que Dios no nos oye y que etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es eso, hermanos. Detrás de la enfermedad hay un propósito divino. Si Dios, ¿no saben ustedes que hay ocasiones en que Dios ordena las enfermedades, no solo las permite? Hay muchísimos versículos en la Biblia donde dice, Dios hirió a fulano, sutano, mengano. Muchos evangelistas se han parado a decir en público, Dios nunca le pone enfermedad a nadie. Esa es una mentira, esa es otra falsa doctrina que hemos predicado. Porque Dios en ocasiones pone enfermedades.
A veces como juicio o a veces como prueba. ¿Me entienden, mis hermanos? Si hay pecado es juicio, pero si no hay pecado, entonces ¿qué va a ser? Una prueba. Dios nos está sometiendo a una prueba de fidelidad, de obediencia. Está probando nuestra fe. ¿Y cómo se vencen las pruebas? A ver, dígame algún hermano, ¿cómo se vencen las pruebas? Eso es totalmente diferente. Dios no puede ser tentado a hacer lo malo, ni puede tentar a nadie a hacer lo malo. Eso es totalmente diferente. Pero Dios, si no tienta, prueba. Está hablando del pecado en ese pasaje, hermano. Lea los siguientes versículos, donde dice que el pecado, cuando pare, cuando la concupiscencia, cuando pare el pecado, y el pecado cuando pare la muerte. O sea, está hablando del pecado. En esos versículos definitivamente está hablando del pecado. Aunque Dios no tienta a nadie a pecar, Dios sí puede probar a uno. Y la prueba tiene un propósito. Y Dios no va a detener la prueba hasta que el propósito se cumpla. Ahora, si viene la prueba y uno empieza a quejarse, a lamentarse, y uno murmura y uno reclama, ¿qué está haciendo? Alargando la prueba. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando Dios nos está probando? Primero, el silencio. El silencio. Calladamente esperé, resignadamente esperé en Jehová. El silencio. Yo le voy a decir una cosa, por experiencia. Cuando yo me he sentido mal, yo no acostumbro a hablar de lo que siento. Porque he descubierto que entre más uno habla de su condición, peor se pone. Como que le aprietan más la tuerca a uno. Si anda usted confesando su enfermedad, la enfermedad se va a agravar. O calla o aprovecha la ocasión para alabar a Dios, bendecir a Dios, aún a pesar de lo que usted siente en ese momento. Claro, si le pregunta, ¿y usted cómo se siente? No va a mentir, yo estoy bien, cuando usted siente una gran maluquera, como dicen en Colombia. Aquí la palabra maluquera no la usan. Sería mentir. Pero tampoco tiene que entrar en un montón de detalles, porque usted le está dando mayor oportunidad al diablo que lo afecte, que lo dañe. Las pruebas se vencen más que todo, ¿saben con qué? Con el silencio y con la alabanza. Amén. Y hay muchos pasajes, si usted tiene una concordancia y si no la tiene, la debe comprar, porque después de la Biblia, quizás el libro más importante para el estudioso de la Biblia es una concordancia. Usted busque los versículos donde dice que Dios hirió, Dios hirió, Dios hirió, y son numerosísimos. Cuando David pecó con Betsabé, y como resultado de ese pecado nació un niño, ¿qué dice la Escritura? Que Dios hirió al niño. ¿O no lo dice? ¿Y cómo podemos cambiar el sentido de esas palabras? Es decir, no, Dios no pone enfermedades. Lo que quiere decir aquí es algo diferente, algo contrario a lo que dice la Escritura, no. Cuando un rey, no me acuerdo quién fue, Josías o quién fue, entró y ofreció sacrificio en el altar, violando los principios bíblicos en cuanto al ministerio sacerdotal, ¿qué dice la Escritura? Que Dios lo hirió con lepra, y ese rey fue leproso el resto de su vida. No me vengan a decir que Dios no pone enfermedad, la pone. Y esa es una fábula que han predicado muchos pastores, que Dios no es el autor de la enfermedad, que Dios no enferma a nadie. A veces Dios envía enfermedades como juicio, y a veces envía enfermedades como ¿qué? Como prueba. Lo importante es discernir cuál de las dos nos corresponde a nosotros. Si examinamos nuestro corazón y no hay pecado, entonces tenemos que aceptar que Dios nos está probando. Pero si hay pecado, tenemos que aceptar que Dios nos está ¿qué? Corrigiendo, castigando, que es un acto disciplinario de Dios para nuestras vidas. A ver, hermano. Ellos por no haber discernido el cuerpo de Cristo enfermo. Yo quiero preguntarle, hermanos amados, ¿qué significa eso de discernir el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Tiene dos, su cuerpo físico y su cuerpo místico. De modo que no discernir el cuerpo de Cristo puede significar por lo menos dos cosas. Una es
no discernir el valor del sacrificio de Cristo cuando Él dio su cuerpo para que fuera inmolado en la cruz del Calvario. Porque la Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades, que Él sufrió nuestro dolor en su cuerpo en la cruz y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, no discernir el cuerpo de Cristo es ¿qué? No entender, no discernir el valor del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Yo he visto muchas personas sanadas en un culto de Santa Cena, porque en la Santa Cena no es un acto simbólico, no es un acto memorial únicamente. La Santa Cena, por medio de la administración de la Santa Cena, podemos recibir un gran beneficio de parte de Dios, porque entramos a experimentar los beneficios de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No quiero decir con eso que el pan se convierte en carne y que el vino se convierte en el vino se convierte en sangre, pero sí los elementos son saturados de la presencia real de Cristo Jesús, y al participar de ellos en fe, uno experimenta, por ejemplo, la santidad por medio de la sangre de Cristo Jesús y la sanidad por medio del cuerpo de Cristo Jesús. Bueno, la segunda cosa que significa allí en la administración de la Santa Cena es no discerniendo el cuerpo, es esto, que en la iglesia de Corinto había ¿qué? Pleitos, disensiones. ¿Estarían discerniendo el cuerpo de Cristo? ¿Estarían respetando la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Qué estaba sucediendo? Que iban a participar de la Santa Cena indignamente porque entre ellos sabían ¿qué? Rencillas, rencores, y entonces venía sobre ellos un juicio, y algunos enfermaban y algunos hasta morían. Y la Biblia dice allí, miren lo que dice, leamos ese pasaje, hermano, ya que el hermano lo mencionó, en 1 Corintios capítulo 11 al final, veamos desde el versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. ¿Qué debemos hacer antes de participar en los elementos de la Santa Cena? Examinarnos, probarnos, juzgarnos a nosotros mismos para no ser juzgados. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo de Jesucristo, el valor del cuerpo de Cristo, tanto en su cuerpo físico como su cuerpo místico, que es la iglesia. Por lo cual hay muchos enfermos y muchos debilitados entre vosotros, y muchos aún duermen. Ahí está hablando de muerte. Que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, ¿somos qué? Castigado el Señor. ¿A qué castigo se está refiriendo aquí? Al castigo del versículo 30. ¿Cuál es el castigo? Enfermedad, debilidad y en algunos casos, ¿qué? Muerte. Y ese castigo no vino sobre impíos, ese castigo vino sobre creyentes. Entonces, ¿quién hirió a estos creyentes? Que no discernían el cuerpo de Cristo Jesús, que estaban envueltos en contiendas y en pleitos, etcétera, etcétera, que perjudicaban el testimonio del cuerpo de Cristo en el mundo. ¿Quién los castigó? No fue Satán, fue Dios. Y la Biblia dice, mas siendo juzgados somos castigados del Señor. Y realmente Dios nos está haciendo un favor, porque si no nos hubiera castigado, entonces ¿qué sucedería? Según la última frase, seríamos condenados con el mundo. O sea, Dios permitió un mal menor para evitar un mal mayor, que era mejor que la persona sufriera en carne los efectos de su pecado, que se enfermara, que se debilitara y aún se muriera, ¿no? Con tal de que su espíritu fuera salvo en el día del Señor. Ese fue el castigo de este hombre que había cometido el incesto en 1 Corintios capítulo 5. Entregad su alma, su espíritu al diablo, ¿para qué? Su cuerpo, su carne al diablo, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, él iba a sufrir y posiblemente morir por su pecado, con tal de evitar su muerte y condenación eterna, para que su espíritu fuera salvo en el día del Señor. Para ustedes que todavía se aferran mucho a sus tradiciones, es muy difícil aceptar que Dios sí hiere y que Dios sí mata. Miren, por el sobreénfasis en el amor y la bondad de Dios. Mire, hay dos lados a toda moneda. Por un lado está
el amor de Dios, y por otro lado está ¿qué? La justicia de Dios. Y el amor de Dios no anula la justicia de Dios. Ahora, ¿cómo se relacionan estas dos cosas? Para nosotros es difícil entender. Pero miren, en Romanos capítulo 2 vemos las dos cosas, hermanos. ¿Y dónde lo encontramos? Versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad? Ese es el amor de Dios, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. Más, como la persona no quiso arrepentirse por la dureza de su corazón, dice el versículo 5, atesoras para ti mismo ¿qué? Ira, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Entonces aquí están las dos caras de la moneda, ¿no? La benignidad de Dios y ¿qué más? Y el juicio de Dios. Y si uno menosprecia el amor, la benignidad de Dios, que lo debe llevar a uno al arrepentimiento, entonces Dios tiene que tomar otras medidas mucho más fuertes, que es de descargar sobre uno algún tipo de juicio, más que todo en su cuerpo, que lo va a obligar a recapacitar y va a obligar a reconciliarse con Dios. ¿Lo entienden, mis hermanos? Eso lo dice nuevamente 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 y 2. Si quiere, miremos eso rápido. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 y 2, donde dice, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros estáis armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne, ¿qué hizo? Dejó de pecar, cesó de pecado. O sea, ¿para qué es el castigo de Dios? Para obligar a la persona ¿a qué? A dejar de pecar, a renunciar al pecado, a confesar y abandonar el pecado en el cual ha vivido. Ahora note lo que dice el versículo 2, para que ya el tiempo que queda en carne, el resto de su vida, viva no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos amados, Dios tiene un propósito definido en el sufrimiento. Y si Dios ordena o permite el sufrimiento en nuestras vidas, tiene un fin, y ese fin es ¿qué? Santificarnos. Porque el que ha sufrido en la carne, deja de pecar. Y eso es lo que no entendemos. Nosotros muchas veces, oigan los hermanos, estamos malogrando la obra del Espíritu en nosotros, porque cuando Dios permite o ordena la enfermedad, nosotros acudimos inmediatamente a los medios humanos por escapar del